Periódico La Jornada de Oriente, y como todos los miércoles, este día pues a mí me toca conducir el programa Las Reporteras, que hace precisamente esta casa editorial para sus redes sociales y que se transmite todos los días a las 8 de la noche. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a don Marco Antonio Manzano Ramírez, quien es representante del Grupo en Digna Resistencia de los Trabajadores Despedidos injustificadamente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, y la intención de invitarlo es que nos haga un breve recuento de cómo fue que con la llegada del primer gobernador panista, pues se dio una serie de despidos y cuál es la situación actual. Lamentablemente, algunos en esta lucha que han tenido han perdido la vida, pero de los que continúan, ¿qué es lo que han ganado o qué es lo que han perdido? Don Marco, me da mucho gusto saludarle y le doy la bienvenida. Igualmente, Pati, buenas noches y muchas gracias a la Jornada de Oriente y a usted por esta entrevista. Y aprovecho también para agradecer toda la atención que nos han tenido en esta lucha en digna resistencia ya por cerca de 6 años. Estamos ya en 5 años, 9 meses en esta lucha y pues hemos tenido de todo, ¿no? Como bien usted mencionaba, en el 2012, por primera vez en la historia del sindicato, con una antigüedad de más de 50 años, Rafael Moreno Valle violenta el derecho constitucional y los derechos laborales de los trabajadores de base sindicalizados. Esto de un inicio, y independientemente de los sindicalizados, también fueron de honorarios y fueron de confianza, en un aproximado de 15,000 despedidos del gobierno del Estado, en el 2012 al 2015. En ese periodo, solamente cerca de 3,000 trabajadores presentaron demanda laboral. Una gran mayoría no lo hizo porque desgraciadamente se sabe que una vez que presenta una demanda laboral, automáticamente queda uno vetado en los gobiernos municipales o en los gobiernos federales. Por eso es que hay una diferencia tan grande entre el despido de tantos miles de trabajadores a las demandas presentadas en los tribunales. Actualmente solamente existen un promedio de 800 demandas, porque en el camino se han quedado algunos por caducidad, otros por negligencia de los abogados, otros pues también por algunos compañeros que ya no continuaron en estas demandas laborales, otros más porque tenían ya derechos de pensionarse y jubilarse y ejercieron sus derechos. A la fecha de trabajadores sindicalizados, que fueron 1,300 en el 2015, que fue el grupo mayoritario, actualmente hay un promedio de 300 juicios laborales, nada más. Este grupo en digna resistencia quedan integrados un aproximado de 150 trabajadores, de los cuales a la fecha se han venido ya reinstalando, ¿verdad? Un promedio de aproximadamente 30 trabajadores que se han reinstalado con el gobierno actual, que varios de ellos, o la gran mayoría, todavía no se les ha pagado la indemnización correspondiente. Existen ya los convenios, existen los compromisos, pero no han podido pagar esas indemnizaciones, solamente los han reinstalado. Otra parte... Estas personas que fueron despedidas, ¿qué antigüedad tenían? Y en su caso, ¿en qué departamento o en qué área se desarrollaba? Bueno, un promedio de antigüedad como tal no existe, porque haga de cuenta que primero casi fueron despedidos los trabajadores jóvenes que ingresaron en la administración del exgobernador Mario Marín Torres, que habían ingresado, por decirlo, en el 2012 al 2015, ¿sí? Otro, sí, también parte de la consigna fue dar de baja a trabajadores que rebasaban los 50 años de servicio, ¿sí? Y que por consigna fueron señalados en las áreas laborales, ya sea por dependencia, por consigna, por designación, pues sin haber valorado realmente cuál era la causa de fondo. Si este recorte era necesario, pues se tenían que respetar precisamente los derechos laborales, que son los derechos de preferencia, los derechos de antigüedad, que están establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿verdad? Y la Ley Federal del Trabajo, que preferencia a los trabajadores más antiguos de aquellos que no lo son. Entonces, sí fue una situación bastante irregular, ¿verdad? En cuanto a la legalidad, y abarcó prácticamente todas las dependencias, pero se distinguieron más
los despidos en la Secretaría de Administración, o antiguamente la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, el Consejo para la Cultura y las Artes, que hoy es Secretaría de Cultura y Secretaría de Turismo, la propia Secotrade, la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y entonces prácticamente en todas las dependencias y organismos descentralizados hubo este despido. Donde ¿Cómo fue la presión que ejercieron los patronos, o bueno, en este caso el gobierno del estado, para que algunos renunciaran? Tengo entendido que había gente a la que de plano la tenían ahí nada más sentada, sin hacer nada, con el fin, digamos, de aburrirlos para que ya pudieran ellos abandonar, bueno, renunciar. Ojalá fuera eso, Pati. En su gran mayoría, la situación se dio en que nada más llegaron al reloj, al checador, al digital, a querer ingresar para poder tener acceso a su trabajo, y simplemente ya no los dejó ingresar el reloj. Fueron a las áreas de recursos humanos y hubo gente tan insensible, directores y directoras tan inhumanos, que le dijeron simplemente ya no tienes trabajo y ahí está la caja de Kleenex por si necesitas llorar. Así de inhumanos, así de insensibles fueron muchos de los directores de recursos humanos de las dependencias. ¿Ustedes a quién consideran el artífice de esta ola de despidos? Digo, obviamente, pues pudo haber sido Moreno Valle, pero ¿quién estuvo ahí ejecutando todas estas, o planeando cómo iba a ser todo este despido masivo? Bueno, dos personajes que uno, pues, dice que todo lo que se siembra se cosecha. El Cuit Castañón y la subsecretaria de Finanzas en ese tiempo, Marina Castro. Muy bien. Y bueno, ¿qué ha pasado en este brazos ejecutores de las indicaciones que dieron? Y en este periodo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han luchado? ¿Cómo han resistido? Porque, o sea, parte de su lucha es, o gran parte fue en el mismo sexenio en el que los despiden, ¿no? Y entonces, pues la represión, precisamente en ese periodo de gobierno, estaba al por mayor. Sí, desgraciadamente, pues estaba de toda naturaleza. Algunos compañeros eran amenazados que iban a revisar sus expedientes, que si tenían algún antecedente laboral, pues lógicamente no iban a tener hasta ni derecho de la demanda, que todavía iban a ser presionadas de otras maneras, ¿sí? Entonces sí fue una intimidación, sí hubo por una prepotencia, ¿verdad? Y donde algunos compañeros, precisamente por esos temores, se abstuvieron de demandar. Por otro lado, también fueron engañados por la secretaria general en ese tiempo, donde les dijo no presentes demanda y va a ser más fácil que te podamos reinstalar. Y desgraciadamente, al no presentar demandas, se quedaron en un total estado de indefensión. Y me aclaro que fue Rosalía Barranco Aguilar, no la actual secretaria. ¿Y cómo ha subsistido toda esta población que resultó afectada? Obviamente dejaron de tener ingresos. ¿Con qué se han mantenido? Pues mire, el sector joven, como bien le mencionaba yo, por su juventud, pues pudieron entrar a lo mejor en trabajos temporales, ¿sí? Porque entraron en trabajos temporales. Los adultos mayores, que es una gran parte de los compañeros que tenemos integrados al grupo, estuvieron también haciendo hasta, y no lo digo sin ninguna temor a ninguna ofensa, ni mucho menos, ni que no sea digno, ¿sí? Pero tuvieron que hacer hasta limpieza en las casas, vender tortas en las propias dependencias, dedicarse al comercio informal con la finalidad de llevar un sustento, porque no todos tienen la fortuna de tener ya hijos mayores y poder contar con el cobijo y con el apoyo. Algunos más perdieron su casa, algunos más perdieron seres queridos a la falta de atención médica. Mujeres cabezas de familia que se quedaron sin atención médica con hijos con discapacidad, que se quedaron sus padres con enfermedades crónicas degenerativas sin la atención médica. Una arbitrariedad más, porque ya una gran parte tenía más de 15 años de servicio y la propia ley del ISSSTE establece que con 15 años de servicio tiene uno derecho a una pensión. Sin embargo, fueron retirados los servicios médicos, un derecho humano, ¿verdad?, que ha sido violentado también a los trabajadores al negarles la seguridad social porque su descuido fue una causa injustificada y aún en proceso de resolver. Se debía haber dejado pendiente el juicio, pero no negado la asistencia médica. Acudimos también en su tiempo y forma
al Congreso del Estado, acudimos a las autoridades correspondientes a que ese tipo de compañeros vulnerables, adultos mayores, con el derecho ya legítimo, algunos hasta con 1, 2 años o 3 ya para jubilarse, se les brindara la atención médica. Sin embargo, no tuvimos eco ni tuvimos suerte. ¿Cuántos han perdido la vida? ¿Cuántos de los despedidos? De los integrantes de nuestro grupo, 9 compañeros. ¿Sí? ¿Se le puede atribuir a la falta de atención médica y a la falta de un ingreso, de un salario? Pues es un todo, Pati. Una situación de un despido te cambia la vida. Esa gran revolución. Más aún cuando ya tienes compromisos hechos. Algunos ya tenían compromiso de adquirir una casa por hipoteca, algunos tenían pues una vida estable, te endeudas con los bancos, te endeudas con el ISSSTE, te endeudas con los abogados, ¿sí? Y la falta de atención médica, la depresión que se vive, porque no es fácil, ¿eh? Yo quiero decirte que este grupo, si algo ha servido también, independientemente de todo, es un grupo de acompañamiento, donde la desgracia, donde la situación tan vulnerable no se vea tan afectada. Hemos tenido que asistir a algunos compañeros a través de especialistas que recurran a psicólogos, que recurran a terapias, porque no es fácil superar una situación que no solamente algunos fueron tocados ellos, sino fue tocada la familia completa. Y esto yo no creo que sea prohibitivo, porque si ya ingresé al gobierno del Estado y los hijos reunían el perfil y se les dio la oportunidad, pues qué bueno, ¿no? Generaciones jóvenes. Sin embargo, en algunas familias fueron despedidos el papá, la mamá y los hijos. Entonces les cambió totalmente la vida a toda la familia y fue muy difícil de enfrentar. Muy bien. Termina el sexenio de Rafael Moreno Valle, llega José Antonio Gali, llega después Guillermo Pacheco Pulido. ¿Durante esos periodos ustedes pudieron avanzar algo? Acudimos al gobierno de Antonio Gali Fayad, tuvimos algunas entrevistas, tuvimos algunos avances. Desgraciadamente también después hubo cambios de funcionarios, vino nuevamente una elección y se fue al cajón del olvido nuestras peticiones. A don Guillermo Pacheco Pulido también acudimos en el gobierno interino, hicimos las peticiones. En ese tiempo estaba el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, y pues todos nos simplemente, a lo mejor no les dio tiempo, fueron solamente 6 meses, pero no logramos ningún avance. Con estos 2 gobiernos, con el gobierno de Antonio Gali y el gobierno de Pacheco Pulido, a pesar de las múltiples peticiones, no pudimos avanzar. Después se acerca el periodo de cambio de gobierno, llega un nuevo gobierno a partir de que Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso pierde la vida. Obviamente con ella no pudieron pues hablar mucho, ¿no? Por el poco tiempo que estuvo. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes se contactan con Luis Miguel Barbosa, el actual mandatario estatal? ¿Qué les dice? ¿Ustedes qué le piden? Bueno, con el licenciado Miguel Barbosa tuvimos la oportunidad, ¿verdad? En tiempo y forma, por las promesas, por los compromisos, por el trabajo que realizamos en campaña, ¿sí? Teníamos mucha esperanza, incluso tenemos constancias que ya fueron proporcionadas también a los medios, donde obran los compromisos que efectúa. Y uno de los compromisos fuertes es que dice, los gobiernos panistas anteriores, ¿qué hicieron con los despedidos? Dilación de los juicios, no les hicieron caso. ¿Qué compromiso hago yo? Les voy a pagar. Y en su caso, vamos a revisar los antecedentes y vamos a reinstalar a aquellos compañeros que pues reúnan mismas características, ¿verdad? Que por sus condiciones pues se han analizado sus expedientes. Sin embargo, a pesar de las solicitudes, de las peticiones que hemos presentado, vemos que el avance va a cuentagotas, ¿verdad? Que también, desgraciadamente, hay que decirlo, la pandemia nos vino a atrasar a todos, ¿verdad? Fue una situación que nos causó un caos, no solamente en la vida laboral, sino también en todos los ámbitos, y ha traído un retraso. Y entonces esto, pues sentimos que va a cuentagotas, y por esa razón nosotros hemos insistido al señor gobernador, a las diferentes autoridades que nos han atendido.
Ahorita nuestra atención está con el licenciado Jorge Armando Ávila Pena, ¿verdad? Que es el director de Atención Ciudadana de Gobernación, donde le hemos insistido en decirle, si el problema es tiempo, pues organicémonos. Bueno, tuvimos un problema de conexión con don Antonio Manzano, pero nos quedamos en qué ha pasado con los compromisos hechos en campaña por el actual mandatario estatal Luis Miguel Barbosa. ¿Qué ha ocurrido? Mire, lo que nosotros han ocurrido cerca de, comentaba, de 30 reinstalaciones, unos cuantos ya se han pagado, pero lo que nosotros hemos ofrecido como una muestra también de buena voluntad es poder llegar a las reinstalaciones conciliadas de acuerdo a las etapas procesales. ¿Qué traería esto de ventaja para los dos? En primero, que un ahorro al gobierno del Estado, porque no es lo mismo con el despido injustificado tener que pagar el juicio al 100% que poder convenir con las partes cuánto te puedo dar, cuánto te puedo ofrecer de acuerdo a tu etapa procesal, pero ya te reinstalo y empiezas a laborar para el gobierno del Estado. Otro grupo importante es el de compañeros que dicen, ¿sabes qué? Yo ya llegué en mi tiempo de pensionarme y jubilarme, que me den mi indemnización de acuerdo a lo que me corresponde, de acuerdo a una negociación, un convenio, una conciliación, y me retiro del servicio. Y esas plazas, lógicamente, favorecen a aquellos que quieren reingresar. Otro grupo, que es el de los grupos de los 9 compañeros, pues estamos pidiendo que se les agilice el pago de la indemnización correspondiente a sus deudos, y en aquellos compañeros que hayan dejado más de 15 años de servicio, se les pueda dar la pensión, ya sea en este caso por viudez o orfandad, a sus derechohabientes. Y un grupo aproximado de 60 compañeros que son los que están dispuestos a conciliar su reinstalación. Y esto también agilizaría los juicios y empezaríamos a batir el rezago, porque en una sola diligencia, en un solo convenio, en una sola conciliación, se van solucionando los casos. Desgraciadamente, todavía algunos departamentos jurídicos tienen instrucciones de combatir hasta el último el juicio laboral. Y esto, le mencionaba yo, no puede ser que combatan con legalidad la ilegalidad de la que fuimos objeto, porque a la fecha, desde el 22 de octubre del 2018, existe jurisprudencia que el despido injustificado de trabajadores al servicio del Estado por falta de presupuesto es injustificado y por tanto, ¿verdad? Ya estamos demostrando que hay una ilegalidad. Falta un poquito de sensibilidad, falta un poquito de voluntad política, falta un poquito de una voluntad social y humana para hacernos justicia. ¿A cuánto ascendería el monto de la indemnización para todos los compañeros que están en la lucha todavía? Mire, las categorías más grandes posiblemente se vayan a 1.500.000 pesos, ¿sí? Las categorías más pequeñas se vayan un promedio de 1 millón de pesos, ¿sí? Pero si se toma en cuenta que el 30% aproximadamente cobran los abogados, que cerca del 25% se van impuestos sobre la renta y que es un 13% de cuotas al ISSSTE, pues se va usted a dar cuenta que son aproximadamente que les quedan a los compañeros 400, 500 mil pesos, a los de las categorías más grandes a lo mejor les quedan 700, 800 mil pesos, pero derivado de todos los adeudos que se tienen, pues algunos van a salir a mano, algunos prácticamente van a poder cubrir los agujeros que hicieron durante estos 5 años, pagar a los familiares, pagar a los bancos, pagar los créditos, y puede resultar para el auditorio cantidades altas, pero hay que tomar en cuenta que muchos de ellos están luchando desde hace 7 años, otros y la gran mayoría de 5 años. Y si dividimos 400,000 pesos entre 5 años, pues estamos hablando que son 80,000 pesos y es un promedio de 10,000 pesos mensuales. ¿Y cuántos son los que buscan la reinstalación? Aproximadamente la reinstalación conciliada la están buscando un grupo de 60. Todavía la reinstalación de este grupo que tenemos de 150 son aproximadamente 120 compañeros. ¿Por qué considera, o si nos puede explicar por qué hay algunos que sí buscan que ya se les dé esta indemnización y otros que quieren la reinstalación? ¿De qué depende el que elijan una opción u otra? ¿O la pensión?
depende de la edad, ¿sí? Por ejemplo, el compañero que ya se quiere retirar de manera definitiva es porque a lo mejor los hijos ya los aseguraron en el Seguro Social, en el ISSSTE, que es una de las preocupaciones mayores con los adultos mayores, la atención médica, ¿sí? Y dos, que también ya llegaron a los 65 años, que es donde establece la ley, ¿verdad? Para poder tener derecho a una pensión por edad avanzada. Y entonces dicen, bueno, lo que me den, pues lo invierto en algún negocito, pero ya tengo derecho a mi pensión, ¿sí? Y algunos otros compañeros, porque ya no radican acá, han continuado su juicio y a lo mejor son los menos, han conseguido una oportunidad de una nueva forma de vida, o sea, a lo mejor se han ido hasta el extranjero con los hijos y entonces dicen, bueno, pues lo que te den, pues eso es un grupo aproximado de 20 trabajadores, no son muchos, ¿sí? El grupo de los 9, que es el grupo de los compañeros que han muerto, que pues lógicamente seguimos como un compromiso moral, luchando por ellos y por sus deudos, les puedan ser respetados sus derechos tanto de indemnización como de sus derechos a las pensiones. Y el grupo de los 60, porque ya no resulta insostenible, ¿sí? Quieren conciliar porque me dicen, ¿sabes qué? Lo que yo ya necesito es trabajar. Ya a veces hasta suena duro, pero es real. Cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Muchos de ellos se han desintegrado a familias porque no hay con qué sostener, pero sin embargo sí, a los padres o mayores responsables les queda todavía el compromiso de seguir manteniendo a los hijos. Entonces ya no aguantan la presión y dicen, yo prefiero conciliar, que de acuerdo a mi etapa procesal, pues a lo mejor concilia el 50%, al 70% de lo que me corresponde, pero necesito ya ponerme a trabajar. Y otro grupo también, el de resistencia, el de verdadera digna resistencia, que ha podido sostenerse y que dice, yo, por orgullo, por dignidad, me voy hasta las últimas consecuencias, pero yo quiero recibir mi 100%. También existe, ¿eh? También existe ese grupo. Ese grupo pero de todos presentados en diferentes grupos y así han sido presentados a las autoridades. Por eso es que se puede ir resolviendo también, cuando hay esa voluntad política y humana, de ir resolviendo, bueno, este grupo que quiere nada más su pago, a ver, vamos a ver cómo conciliamos y les damos su retiro definitivo, por llamarle de alguna manera. Este grupo de los que fallecieron, a ver cómo llamamos a sus deudos, también llegamos a un convenio, al que tenga derecho a su pensión o jubilación, se le otorga y adelante. El otro grupo que está buscando la conciliación, pues vamos a negociar con ellos, es un compromiso de campaña, es un derecho legítimo, es una situación humana. Nosotros no iniciamos ni fuimos arribistas en la campaña, iniciamos desde la primera contienda, en la primera elección, continuamos con el fraude electoral, su servidor estuvo desde el Hotel MM, continuamos durante toda la campaña de no reelección, estuvimos durante toda la campaña no solamente del señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, perdón, sí, sino de todos los candidatos de la Cuarta Transformación, ahí estuvimos haciendo campaña. Por eso considero que tenemos calidad moral, no para exigir, porque no me gusta la palabra, ¿sí? Pero sí para pedirle respetuosamente a nuestras autoridades, a nuestros funcionarios, que algunos de ellos fueron impulsados también por estos colectivos en lucha, ¿verdad? Que cumplan con las promesas adquiridas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con el gobierno del estado y con quién? Bueno, a la fecha yo ahora sí que mantengo la comunicación con el director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Jorge Armando Ávila, ¿verdad? Y pido informes si tenemos algún avance, si ya existe una indicación, porque tengo conocimiento que ya todo está puesto en la mesa del señor gobernador y de la secretaria de Administración, que pues al final de cuentas es la que tiene que hacer cuentas, ¿no? Y tiene que saber cuánto cuesta presupuestalmente. Pero ¿qué les han inventado para que no haya a la fecha ni conciliaciones, ni pagos, ni pensiones, ni nada? Bueno, solo unos cuantos casos, ¿no? Pues algunos factores. Número uno, que estamos ya en cierre presupuestal. Número dos, yo lo digo también consciente de que somos un compromiso, pero no somos una prioridad, que hay muchas prioridades, que hay muchas necesidades en el Estado, sí es cierto, ¿no? Pero no somos una prioridad, pero sí somos un compromiso fuerte, sí somos un grupo vulnerable, sí somos un grupo
que ya requiere atención y solución de fondo, ¿verdad? Y que sentimos, fíjese, que sentimos que existe un alejamiento entre los trabajadores y el gobierno del Estado. Y lo voy a decir por tres sencillas razones. Número uno, porque no hemos entendido, no hemos tenido la atención los despedidos injustificadamente del gobierno del Estado. Número dos, los servidores públicos en activo, a la fecha no ha sido autorizada su revisión salarial. Y más aún, hemos denunciado que es importante se emita un decreto para que el COVID-19 quede considerado como una enfermedad de riesgo de trabajo, porque son 39 compañeros, 38, que han fallecido activos durante esta pandemia. Y si tenían derecho a la pensión o jubilación, qué bueno, pero si no, la única indemnización es un cheque de 120,000 pesos y es todo lo que se les da a sus deudos. Y número tres, los pensionados y jubilados ante el ISSSTE del gobierno del Estado tampoco ha sido autorizado el incremento salarial. Ya se les dio al magisterio, sección 51, que son los que están incorporados al ISSSTE, se les hizo desde el mes de mayo, se les hizo retroactivo al mes de enero, ya se les dio a pensionados y jubilados del ayuntamiento, retroactivo al mes de enero también, y a los pensionados y jubilados del gobierno del Estado, pues también, y son las pensiones, no se nos ha otorgado, y son las pensiones más bajas. Entonces, por eso, con responsabilidad, le digo, tal parece que existe un distanciamiento entre el gobierno del Estado y los servidores públicos, que no debe existir, porque el motor de una buena administración somos la base trabajadora. Oiga, escucho que usted también está pugnando por los trabajadores en activo, pero ¿qué ese no debería de ser un papel del sindicato? ¿Qué pasa con el dirigente o quien esté a la cabeza? ¿Por qué no hace estas mismas peticiones que tienen toda la validez del mundo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo vemos ausente o más bien ni lo vemos? ¿Qué ocurre? No, mire, tengo conocimiento que ha insistido, que tiene los acercamientos en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Administración, y muy probablemente estén en espera de sentarse con el señor gobernador para ser autorizada la revisión. También hicieron la gestión, por eso le digo que para mí existe un alejamiento entre el gobierno del Estado y en general de todos los servidores públicos. Como un hombre que dio 38 años de servicio, que tuvo una participación activa, como un sindicalista nato, estoy obligado, ¿verdad?, a apoyar y a denunciar también estas situaciones que están viviendo nuestros compañeros activos, porque pues dejé un granito de arena. Tuve la oportunidad de estar en 3 administraciones en el sindicato. Fui secretario de Servicios Médicos, estuve en la Junta Directiva de ISSSTE y estuve como secretario de Acción Política y de Interior en la última administración antes de que me rescindieran. Entonces, moralmente estoy obligado a impulsar también o a solicitar que sean atendidas nuestras justas peticiones. Muy bien. Nada más si puede precisar de estos 139 trabajadores que han muerto, ¿de qué áreas eran? Bueno, son 39, Pati. Perdón, 39. ¿Sí? ¿De qué áreas eran? 10 del Tribunal Superior de Justicia y algunos más, no tengo el número preciso, pero algunos más de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría ¿de dónde más, Juanito Aro? Del Registro Civil. O sea, son de prácticamente también de las dependencias del Registro Civil, del periódico oficial, de donde fueron, pues han fallecido en este camino 9 compañeros. Y los 39 son trabajadores en activo que han fallecido. Más bien era mi pregunta sobre estos 39. Sí, le digo, son 10 del Tribunal Superior de Justicia. Ah, ok. Ajá, sí. Es que pensé que de pronto una confusión, no, ya entendí. Bueno, y también en toda esta lucha que ustedes han tenido, han intentado que el gobierno, que el Congreso del Estado designe una partida para que se les pague a los trabajadores despedidos. ¿Qué ha ocurrido con las distintas legislaturas? Bueno, desde que entró esta legislatura, hemos acudido al Congreso del Estado para solicitarle un pasivo de contingencia laboral
para que quede contemplados son fondos suficientes para resolver nuestro tema, porque al final de cuentas lo primero que nos dicen, no hay presupuesto, es un gobierno austero. Nos hemos dirigido ya en 3 ocasiones al diputado Luis Fernando Jara Vargas, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y todavía en esta ocasión, el 16 de octubre, aquí está mi documento, no sé si lo pueden enfocar, voy a salir tantito, ¿verdad? Sí. El 16 de octubre del 2020 hicimos la última gestión en la que, pues, tristemente, no hemos recibido una respuesta. Y que no se les olvide a todos los funcionarios, a todos en general que hemos recurrido, a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Economía, al Secretario del Trabajo, al Congreso del Estado, que de acuerdo al artículo 138 de la Constitución Política de nuestro Estado, tienen la obligación de dar respuesta en un término no mayor de 10 días. Muy bien, Marco. Pues ya vamos a cerrar. Le agradecemos mucho el haber expuesto pues todos estos casos y estas anomalías que han ocurrido a lo largo de su lucha. No sé si quisiera dar algún mensaje final o expresar alguna otra idea. Pues yo quisiera primero que nada, agradecer nuevamente a la Jornada de Oriente, a usted, Pati, porque también ha sido de las reporteras que han seguido durante todo este proceso nuestra lucha, a don Fermín García, que siempre también ha sido muy atento, pero sobre todo también hacer una última petición al señor gobernador respetuosa, que no puede existir este distanciamiento entre servidores públicos y gobierno del Estado, que el buen juez por su casa empieza. Muchas gracias. Muchas gracias a don Marco, muchas gracias al auditorio que estuvo con nosotros a lo largo de esta transmisión. Los invitamos a que sigan todos los días al programa Las Reporteras, que como ya les mencionaba, se transmite a las 8 de la noche, y también les vamos a dejar unos videos del entonces candidato Luis Miguel Barbosa y también de el ahora secretario Abelardo Cuellar, donde pues ambos se comprometen a atender el problema de los despedidos injustificadamente durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, para que quede constancia de que pues hubo un compromiso y que los afectados están en espera de que se cumpla. Que pasen todos, muy buena noche. Muy buenas noches. Nos sentimos hoy también como un grupo vulnerable, porque como usted sabe, los derechos de los trabajadores al gobierno del Estado fueron vulnerados constitucionalmente por gente que no tuvo empacho, ni sentido común, ni calidad humana para despedir y dejar en ese grupo vulnerable adultos mayores, a mujeres cabezas de familia, a mujeres con hijos con discapacidad, a mujeres que solamente eran el sostén de sus padres enfermos. Por eso, señor, quiero solicitarle respetuosamente a nombre de mis compañeros, qué bueno que hoy, de manera legal, se empiezan a resolver ya favorablemente los vicios gracias a la asesoría de grandes abogados humanos, inteligentes, como dicen, honor a quien honor merece. Un agradecimiento personal a nombre de todos mis compañeros para el licenciado Abelardo Cuellar Delgado. También no quiero mencionar a tanta gente que nos ha venido apoyando, pero también debemos reconocer el apoyo y el aprecio que nos ha brindado Proyecto Nacional Ciudadano por conducto de su presidente, el profesor Norberto Amaya Aquino. Acá en Puebla, amigas y amigos, y en México también, a quienes me he encontrado en la calle, a quienes públicamente he sabido de su condición, pero yo no lo voy a revelar porque sí creo que no podemos andar divulgando los actos de solidaridad de los que debemos que hagamos. Soy ustedes, soy un discapacitado, voy a ser gobernador. Por
podrán ganar un bien, pero me sobra algo. Me sobra fe y me sobra inteligencia. Voluntad, fe y voluntad. Les digo a los profes que voy a tener un diálogo permanente, que desde el primer día del gobierno voy a instalar a todos los despedidos. Hice un compromiso con Abelardo Cuellar. Vamos a analizar caso por caso, y donde proceda la reinstalación, habrá reinstalación. Claro que sí. Tuvimos una reunión con el licenciado Luis Miguel Barbosa y él me dio esa instrucción. Me dice, ¿sabes qué? Ve al foro, comenta que mi compromiso fue público y que nos vamos a demostrar que lo que nos comprometimos se va a cumplir. Eso es el mensaje. Me gustaría que fuésemos coordinando un foro sobre la cuestión del ISSSTE. Eso creo que es muy necesario. Muy necesario. La cuestión de la prevención es fundamental, compañeras y compañeros. He platicado con compañeros que me invitaron hace años a estar presentes con trabajadores que se sentían afectados en el ISSSTE, y cuando tuvimos la entrevista con el encargado del despacho de ese entonces, él nos señalaba que le preocupaba la situación que prevalecía en el ISSSTE. Primero hay miles de expedientes. Abelardo me llevó al presidente del tribunal burocrático, ¿cómo se llama acá? Tribunal de arbitraje. Tribunal de arbitraje en materia de justicia laboral, pero para trabajadores al servicio del Estado. Y hay miles de expedientes ya en condición de deber ser pagados. ¿Qué ha hecho los anteriores gobiernos? No pagar. Postergar para no pagar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pagar. Negociar con los despedidos para pagar. Y donde haya condiciones posibles de reinstalación. Eso lo tenemos que hacer. El tema de la universidad es un tema más complejo, porque la universidad es un órgano autónomo, en donde determinan sus propias relaciones laborales. Vamos a ver qué hacer. Ahí sí, el gobierno del Estado no determina quién trabaja y quién no trabaja. ¿Estás de acuerdo, verdad? Pero vamos a ver qué hacemos. Y respecto al tema de, no lo dije en mi discurso porque algo pasó en mi cabeza, se brincó. Y sí, yo voy a acabar con la cultura del sí señor y del señor gobernador. Yo no quiero que me digan sí señor, señor gobernador. Miguel Barbosa, gobernador, como yo siempre, gober, como dice Diestro, ¿sí? Como quieran ustedes. Yo no tengo problema. Son más arrogantes los presidentes municipales. Sí, son cabrones. Que va a ser gobernador. Por en fin, comprometido frente a todos, pero dicho en discursos por todo el Estado.